Ya todos sabemos la importancia de manipular las variables como el volumen, la carga, la frecuencia, cuando buscamos generar una adaptación muscular. Pero hay una variable que no recibe demasiada atención. ¿Saben cuál es? Es el rango de movimiento. Cuando buscamos maximizar nuestra ganancia de masa muscular, tenemos que prestar especial atención en dos puntos. Uno, al rango de movimiento completo y dos, a la máxima longitud muscular. ¿Qué sería la máxima longitud muscular? Sería sentir el estiramiento muscular bajo tensión utilizando todo el rango de movimiento completo. Por ejemplo, cuando hacemos un press de banca con mancuernas en vez de con barra, cuando bajamos en la fase excéntrica, podemos alcanzar una mayor profundidad. Sentir cómo el pectoral se estira y cómo esa musculatura se está estirando con la tensión del peso de las mancuernas. Eso sería la máxima longitud muscular. Punto número 1. Tenemos que entender que tenemos que respetar un rango de movimiento completo respetando la amplitud articular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que realizar los ejercicios realizando un rango de movimiento completo, respetando la amplitud articular, teniendo en cuenta no tener ningún dolor, ninguna molestia, que nos sea cómodo realizar todo ese rango de movimiento, porque lo vamos a estar realizando con carga, lo vamos a estar realizando de manera repetida. Lo que menos queremos es tener una lesión, tener una molestia, así que lo importante es trabajar con un rango de movimiento completo, respetando la amplitud articular y estando cómodos con ese rango de movimiento también. ¿Y por qué hay que trabajar con un rango de movimiento completo? Porque hay que respetar el ciclo de estiramiento y acortamiento de la musculatura. El ciclo de estiramiento, la fase excéntrica, el ciclo de acortamiento, la fase concéntrica. Punto número 2. Tenemos que aprovechar la energía elástica en la fase excéntrica. ¿Qué es la energía elástica en la fase excéntrica? Es esa pequeña energía elástica acumulada en el músculo. Cuando nosotros hacemos este gesto y la musculatura se extiende, automáticamente tiende a regresar el movimiento. Hay como una pequeña fase de pliometría en ese momento de extensión. Aprovechar esa energía elástica nos puede ayudar a que pasemos de la fase excéntrica a la fase concéntrica de manera más explosiva, que podamos tirar más peso y mover más carga también aprovechando ese pequeño momento de pliometría de energía elástica acumulada. Tenemos que entender también que hay que usar un rango de movimiento completo porque solo mejoramos en el rango de movimiento en el cual trabajamos. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que hacemos un press de banca y en vez de bajar con la barra hasta tocar el pecho, bajamos hasta la mitad nada más. Solo vamos a mejorar en ese rango en el cual estamos trabajando. En toda la otra parte del rango de movimiento en la cual no trabajemos, no se va a generar ninguna adaptación. Y eso es importante trabajarlo y mejorarlo desde el día 1. Y otro punto súper importante del rango de movimiento completo es que mientras mayor rango de movimiento, mayor tiempo bajo tensión de manera indirecta, porque al ser la repetición un poco más larga, durar quizá un segundo más por haberle agregado un poquito más de movimiento, hace que se acumule mayor tensión, repetición tras repetición. Y el tiempo bajo tensión también es una variable importante cuando buscamos aumentar nuestra masa muscular. Punto número 2 que tenemos que entender, tenemos que buscar la máxima longitud muscular. ¿Y por qué hay que centrarnos en la máxima longitud muscular? Porque hay algo que es la hipertrofia medida por estiramiento, que se centra en estudiar las adaptaciones hipertróficas, no solo en la fase de contracción muscular, sino también en la fase de estiramiento, trabajando las dos fases. La fase de contracción, la fase excéntrica, máximo estiramiento, contracción de vuelta. Ese pequeño gesto de máximo estiramiento es muy importante. ¿Por qué? Porque da el estímulo para que los sarcómeros se multipliquen mediante la señalización de la titina. ¿Qué es la titina? Es una proteína que se encuentra en el sarcómero muscular y está implicada en la fase excéntrica, en la fase de máximo estiramiento, pero no está implicada en la fase concéntrica. O sea, si queremos hacer énfasis en esta señalización, tenemos que, repetición a repetición, tratar de buscar esta longitud máxima muscular. En este cuadro de longitud-tensión queda en evidencia cómo la suma de la tensión activa y la tensión pasiva se traduce en una mayor tensión total al final de cada repetición. La tensión activa es determinada por el músculo y se da cuando hay movimiento, o sea, en la fase concéntrica y en la fase excéntrica.
Y la tensión pasiva es determinada por el tejido elástico, cuando ya estamos en la fase excéntrica y forzamos un poco más la máxima longitud muscular, forzamos un poco el estiramiento, dejamos que la musculatura ceda un poco más antes de pasar nuevamente a la fase concéntrica. Entonces, cuando el músculo está en la fase concéntrica, entra en juego la tensión activa. A medida que va llegando a la fase excéntrica, la tensión activa va bajando, pero empieza a entrar en juego la tensión pasiva. ¿Y esto en qué se traduce? En mayor tensión total. La línea punteada verde sigue a la tensión activa y cuando la tensión activa empieza a bajar, pero entra en juego la tensión pasiva, vuelve a aumentar. Esto se traduce en lo que les comentaba antes, en una mayor tiempo bajo tensión, lo cual repetición a repetición se traduce en mayor hipertrofia. A modo de resumen, si buscamos aumentar nuestra masa muscular, primero tenemos que entender que tenemos que trabajar con el rango de movimiento completo para respetar el ciclo de estiramiento y acortamiento de la musculatura. Aprovechar la energía elástica en la fase excéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Llegamos a la fase excéntrica, acumulamos un poco de energía elástica justamente en este segundo, automáticamente se llegó a la máxima longitud, pasamos a la fase concéntrica. Ahí aprovecharíamos la energía elástica para pasar a la fase concéntrica con más potencia y poder levantar un poco más de carga. Entender que solo mejoramos en el rango de movimiento en el cual trabajamos. Es decir, que si trabajamos hasta la mitad, vamos a mejorar solo hasta la mitad. En el rango en el cual no trabajemos no se produce ninguna adaptación. Y entender que a mayor rango de movimiento, mayor tiempo bajo tensión, la cual es una variable indispensable para fomentar la hipertrofia. Punto número 2, aparte de trabajar con el rango de movimiento completo, tenemos que buscar en la fase excéntrica la longitud máxima muscular. ¿Por qué buscar la longitud máxima muscular? Porque la combinación de estiramiento y acortamiento estimula en mayor medida la respuesta anabólica e hipertrófica que si nos centráramos solo en la fase de contracción y no buscáramos ese máximo estiramiento. Por la multiplicación de los sarcómeros mediante la señalización de la titina, que es una proteína implicada solamente en la fase excéntrica y no en la fase concéntrica.